Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observatorio. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio presenta La correcta defensa fiscal en materia aduanera, impartido por el licenciado Rubén Abdo Ascar Camacho. Muy Comenzamos. Buenas tardes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en su programa La correcta defensa en materia aduanera. Estamos inaugurando mes y hoy día, martes 3 de noviembre, tenemos a un gran amigo y de verdad nos une una amistad de muchos años. Él es una persona muy preparada. Es el vista aduanal e ingeniero Francisco Humberto Segreste Pulido, quien va a tener a bien hoy compartirnos un poquito de su vasta experiencia, de sus conocimientos, y el tema de hoy es la importancia de la clasificación arancelaria en el comercio exterior. Y bueno, pues sin más preámbulo, amigos, yo quisiera cederle la palabra para que nos haga favor de presentarse y pues, ¿qué les puedo decir? No, vamos a aprender bastante de el vista Francisco Segreste. Vista, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado y poder dar una plática sobre la importancia de la clasificación arancelaria en el comercio exterior. ¿Tú cómo te encuentras, Rubén? Bien, gracias a Dios, viste aquí con el gusto de saludarle, trabajando, ya sabe, y pues indubitablemente no me va a dejar usted mentir, la clasificación arancelaria es la columna vertebral del comercio exterior, pero bueno, ¿quién mejor que usted para explicarnos la esencia y la trascendencia que tiene la clasificación arancelaria en esta hermosa ciencia social que es el comercio exterior? Sí, Rubén, sí, muchas gracias. Mira, la experiencia mía, bueno, es por tantos años que tengo, la educación profesional que tengo y el desarrollo laboral que he tenido en el ambiente de importaciones y exportaciones, que es donde se aplica la clasificación arancelaria en el comercio exterior. Pues yo soy ingeniero mecánico, estudié de 76 a 72 a 76 en el Instituto Politécnico Nacional Ingeniería Mecánica y soy licenciado en vista aduanal que estudié de 76 a 78 en la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera que pertenecía a la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en esa escuela se preparaba al personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Dirección General de Aduanas, para prestar los servicios oficiales. O sea, y eran gente preparada por el gobierno para estar en las aduanas y era además un compromiso internacional de que los servidores públicos tuvieran una preparación profesional. Lamentablemente, las autoridades primero justifican la creación y luego justifican la cancelación de esa acción que tomaron, pero yo creo que es buena. Entre más estén preparadas las personas y muchísimo más los oficiales que sirven en el gobierno, en las aduanas o en cualquier institución de gobierno, pues deben de tener preparación profesional por parte de las mismas autoridades y en su caso, darles capacitación para que como funcionarios públicos cumplan con su debido deber, ¿no? Y pues yo creo que más que tú sabes esto de que, por ejemplo, gentes como tú pudieran preparar a esos oficiales del gobierno, ¿no? Porque no nada más es llegar así y empezar a trabajar, no, tienen que tener una verdadera preparación profesional, conociendo
lo que son la legislación aplicable y cómo debe de aplicarse esa legislación. No nada más es yo la leo y ya, no, la debo de entender, y para eso está la experiencia como tú, que tienes mucha experiencia en esto. Muchas gracias, Vista, por ese inmerecido cumplido. Y sí, efectivamente, tanto en el sector público como en el sector privado, usted no me dejará mentir, y lo digo con todo respeto y mucha humildad, pero si no hay una capacitación adecuada, no vamos a tener certeza jurídica. Del lado de la autoridad, ¿cuántas veces no cometen irregularidades que lamentablemente llegan a solventarse hasta en un juicio de nulidad? Porque ni siquiera el recurso de revocación, a pesar de que es un medio legalmente reconocido, pues no es la vía idónea para lograr tumbar, si se me permite la expresión, un acto de autoridad, un crédito fiscal determinado, porque empezando por la cuestión de la neutralidad e imparcialidad, el propio SAT es juez y parte. Y esto pudiera solucionarse desde el mismo momento en que se está llevando a cabo la facultad de comprobación, me refiero al reconocimiento aduanero. Autoridad, mira, pasa lo siguiente, como sucede antes, Vista, usted no me dejará mentir, con el vista aduanal sí se podía dialogar, sí se podía conciliar. Ahora nos encontramos con autoridades, algunas, no todas, quiero recalcar y reitero, lo digo con mucho respeto, salen con una contestación que siento no es correcta, en el sentido de decir, ya lo sabrás cuando te notifique. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Pues que ni siquiera sabe por qué me van a sancionar. Y también está el otro lado, la otra cara de la moneda, que es el particular. A ver, particular, si no quieres que te sancionen, pues vamos a hacer las cosas bien. Y como siempre le he dicho a muchas personas que platican conmigo, Vista, por favor no me bajes de internet fracciones arancelarias para declarar en un pedimento, y tampoco me bajes de internet contratos para que los hagas valer interpares. Velos como mera referencia, velos como un ejemplo, pero no me estés bajando un contrato de internet ni una fracción arancelaria para declarar en pedimento por querer ahorrarte unos pesos. Y es el grave error que se llega a tener de los dos lados, ¿está? Sí, así es correcto. Entonces, pues ya teniendo como base esta situación, vamos a entrar en materia de que la mercancía es la columna vertebral, como tú lo dijiste, del comercio internacional, pero pues tenemos que empezar desde la A hasta la Z, paso a paso, para poder hacer una correcta clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria, como tú lo dices, yo me puedo meter a internet y busco en la clasificación arancelaria y ya la tengo, ¿sí? Pero muchas veces esa clasificación arancelaria por alguna razón no es correcta, y no es una receta de cocina de que me duele la cabeza y me tomo un ácido acetil salicílico, sino la clasificación arancelaria como la columna vertebral en el comercio internacional. Para que un plan de negocios funcione, tiene que ser un verdadero estudio, así como el plan de negocios, que tiene que ser un verdadero plan de estudios para que funcione, y después cuidar a la empresa para que no vaya a tener problemas. Entonces, comenzamos con, pues, ¿qué es mercancía? O más bien, ¿qué es lo que se importa y se exporta? Bueno, lo que se importa y se exporta legalmente se llama mercancía, y eso es algo que no todas las personas saben. Entonces, ya una vez que nosotros sabemos que todo lo que se importa y todo lo que se exporta es mercancía, debemos de buscar cuando exista su fundamento legal. Y aquí encontramos el fundamento legal de mercancía en el artículo 2 de la ley aduanera, que nos dice que mercancía son los artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Bueno, de esta definición, pues podemos hacer un libro, la verdad, ¿sí? Porque hay que entenderla y comprenderla. Y esta definición, ¿dónde se encuentra? Como dijimos, en la ley aduanera. La ley aduanera es la ley de la materia que regula toda la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo. Así como vamos de la A a la Z, tenemos que ir avanzando poco a poco, y primero es conocer la legislación, manejarla y aplicarla,
porque aquí todos esos conceptos de, pues yo no sabía, no se vale. Yo no lo hice bien, no se vale. Y aplicarla, no lo hice bien, no se vale. O sea, es, primero debo conocer, manejarla y aplicarla correctamente para no tener problemas con las autoridades. O si llegáramos a tener problemas con las autoridades, poder explicarles nosotros a ellos cómo se llevó a cabo esa clasificación arancelaria y, y poder demostrarles que nuestra clasificación es correcta. Aquí, una vez que tenemos nosotros la definición de mercancía, pues tenemos que decir qué es comercio, ¿sí? Yo he estado en muchas clases con los alumnos y digo, ¿qué estás estudiando? O incluso en diplomados, ¿cuál es tu carrera? Licenciado en Comercio Internacional. Excelente. Y licenciado es un grado académico que te otorgan las autoridades de que ya cursaste tus años de escuela y eres una persona capacitada para ejercer una actividad. En comercio internacional. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es comercio? Y desde ahí nos enfrentamos al problema, que un licenciado en comercio internacional no sabe lo que es comercio. Y empezamos ahí, la forma en que yo transmito mi experiencia no es que yo les diga cómo, sino entramos a como una sana discusión para enriquecer los conceptos. Y entonces me empiezan a decir cada uno pues lo que entiende por comercio, pero no profesionalmente. Al final de cuentas, pues yo cierro con unas palabras muy pequeñas, que comercio es comprar o vender mercancías, como ya lo dijimos, ¿sí? Eso es comercio. Y, pero tú eres licenciado en comercio internacional. Bueno, entonces ampliamos nuestro concepto de es la compra-venta de mercancías de un país a otro. Parece una cosa muy sencilla, pero es una cosa muy difícil de entender lo que es el comercio internacional. Entonces, ya definido qué es mercancía, que se encuentra en la ley aduanera, y qué es comercio internacional, que es como un concepto, pero al decir comercio internacional es la compra-venta de mercancías entre un país a otro, bueno, si lo traemos nosotros ese comercio internacional a la legislación aduanera, entonces es la introducción o extracción de mercancías del territorio nacional que fueron compradas o vendidas entre diferentes países. Y esas mercancías van a entrar por una aduana. Y cuando entran por una aduana, las autoridades aduaneras son las únicas que están facultadas para verificar el debido cumplimiento de contribuciones y restricciones, regulaciones no arancelarias por medio de las autoridades aduaneras. Y por esa es la razón de que las mercancías deben de clasificarse correctamente, porque deben de cumplir en primera instancia con la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior. Pero de aquí nace otra ley también que es aplicable, que es la ley del impuesto general de importación y de exportación, que es donde se clasifican las mercancías arancelariamente para obtener la fracción arancelaria en esa ley de los impuestos generales de importación y de exportación, que nos va a decir cuáles son las contribuciones a cumplir, y va a estar esa fracción arancelaria correlacionada con las restricciones y regulaciones no arancelarias. Parece muy sencillo, Rubén, pero es algo realmente que se dice en pocas palabras, pero requiere un verdadero estudio y conocimiento profesional de las cosas, que no simplemente se buscan en internet y ya encontré aquí en la clasificación. ¿Qué te parece, Rubén? Muy cierto lo que comenta usted, Rista, y si me permite, quisiera hacer una muy breve acotación. En alguna ocasión, entre abogados, platicamos
qué es mercancía para efectos del derecho aduanero y el derecho del comercio exterior. Entonces, abogados que no están especializados en ambas ramas, pues me dicen todo lo que está dentro del comercio, pero no es así. Usted apuntó muy bien la definición que nos da el artículo 2 de la ley aduanera en cuanto al concepto de mercancías, valga la cacofonía. Y una de las características es que no necesariamente sea irreductible a propiedad particular. Y yo siempre pongo este ejemplo, Vista. ¿Qué pasaría? Supongamos que la pintura de la Gioconda pudiera salir del Museo del Louvre y de Francia, supongamos. Sabemos que no es así, pero en el supuesto de que salga de territorio francés y llegue a una exposición temporal aquí a México, indubitablemente el documento idóneo para que pueda ingresar es un pedimento de importación temporal. Luego entonces, a la luz de la ley aduanera, el cuadro de la Gioconda es una mercancía, pero a la luz del derecho mercantil, entonces ya no es un acto que se pueda comprar porque no está dentro del comercio, forma parte del patrimonio cultural de la humanidad y en particular parte del patrimonio histórico cultural del Estado francés. Entonces, ese tipo de conceptos, si no entendemos su esencia vista, ¿cómo vamos a saber, en primer lugar, la actividad que estamos ejerciendo? En segundo lugar, ¿cómo vamos a sabernos defender a la autoridad cuando ella refute algo o si no nos da la debida fundamentación? Y en tercer lugar, Vista, si estos licenciados en comercio internacional que en un futuro van a llegar a grados académicos superiores, tales como maestros, tales como doctores, si no entienden desde este momento, insisto, la esencia de los conceptos de la actividad que están llevando a cabo y tienen ellos el amor de transmitir conocimiento, no lo van a hacer de manera correcta a reserva de su mejor opinión, Vista. Sí, sí, con esto, Rubén, demostramos que la clasificación arancelaria no es cualquier cosa que se busca en Internet, sino se tiene que tener un verdadero conocimiento. Como tú dijiste, es inalienable o irreductible a propiedad particular, ¿no? Ah, bueno, entonces, pero en materia de legislación aduanera, aunque esa Gioconda haya sido enviada entre gobiernos o a lo mejor fue robada y la robaron y la trajeron acá a México, sí. Entonces, la obligación es la que nosotros estamos mencionando. Identificamos qué es la mercancía que entra de un país a otro, ingresa por la aduana, la clasificamos arancelariamente en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, determinamos en esa ley su fracción arancelaria para saber las contribuciones a cumplir y en correlación con las fracciones arancelarias determinamos sus regulaciones y restricciones no arancelarias. Y mediante un pedimento se hace la importación, pues no sé, ya sea temporal, definitiva o cualquiera de los regímenes a los que puede entrar depósito fiscal, tránsito interno, tránsito internacional, sin tomar en cuenta si fue robada o no, o si fue traída legalmente o no. Esa es el cumplimiento de la clasificación arancelaria de la mercancía para su importación o exportación. Eso no quiere decir que haya cumplido con las demás leyes, porque a lo mejor si a PGR, a la Procuraduría General de la República, ya le dieron vistas de que era una mercancía robada e iba a ingresar a México, lo primero que tiene que hacer es ingresar legalmente por medio de las aduanas. Y ya después será sujeta a las otras leyes que, por ejemplo, la de la Procuraduría General de la República, que yo creo que aplica el Código Fiscal de la Federación, y algunos tratados internacionales sobre mercancía robada, y entonces deberá de cumplir además con esas otras regulaciones, pero si no las cumple, bueno, se cometerán, pueden ser infracciones o pueden ser delitos. Pero volvemos a lo mismo. La Gioconda debe de clasificarse arancelariamente y que sea o no objeto de comercio internacional, eso es independiente, pero sí se puede importar a territorio nacional, o en su caso, si está en territorio nacional, puede exportarse. Muy buena tu apreciación, Rubén. Y regresamos nosotros al tema de que no todos pueden leer las legislaciones o la información o en internet, pero no todos pueden comprender una correcta y debida clasificación arancelaria. Y
pues ya con esta como preámbulo, vamos a iniciar a manera de charla, de plática, cómo se hace una clasificación arancelaria, porque obviamente pues en poco tiempo no se puede aprender completamente, pero créeme Rubén, que con esta plática que estamos teniendo, si los audioescuchas la siguen al pie de la letra, y yo siempre pongo un ejemplo, que yo les voy a enseñar ahorita cómo clasificar arancelariamente. El fast track de la clasificación arancelaria, como el libro que saqué y el libro que pronto vamos a publicar nosotros, Rubén, porque estamos en el dicho Primero Dios. que vamos a publicar un libro de clasificación arancelaria. Entonces, vamos a dar un método como para tirar canastas de básquetbol. Bueno, vamos a decir qué tipo de pelota vas a utilizar, cuál es la cancha, cuáles son las medidas de la cancha, dónde te tienes que parar y la forma en que tienes que tirar la bola. Y con ese método es 100% garantizado que lo vas a hacer correctamente. ¿Ah? Entonces, ya una vez dándote la clase, tú te vas a parar en una cancha de básquetbol y vas a tirar 10 canastas y casi te podría asegurar que de 10 canastas no atinas ninguna. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que falló el método? No, porque el método es correcto, pero el método hay que perfeccionarlo. Y entonces, ¿cómo se perfecciona? Con la práctica. Y la clasificación arancelaria se perfecciona con la práctica y además comentando con otros especialistas de diferentes materias que nosotros no conocemos y le debemos de preguntar de acuerdo a la especialidad, que nos auxilien en la identificación de la mercancía para poder clasificarla correctamente. Por ejemplo, aunque yo sea licenciado en vista aduanal, eso me da la característica de que puedo clasificar cualquier mercancía. Pero yo para clasificar cualquier mercancía me auxilio de especialistas. Por ejemplo, normalmente en mecánica no me auxilio porque yo soy ingeniero mecánico, pero tratándose de textil, voy con una persona que sepa de textil. De calzado, voy con una persona que sepa de calzado. De químicos, no. Es desde los compuestos orgánicos de constitución química definida, presentados aisladamente. Es impresionante. Es toda una enciclopedia de lo que uno debe de saber para clasificar. Y entonces se allega a uno de esos amigos o compañeros o especialistas que nos auxilien en la identificación de la mercancía. Bueno, entonces, para empezar a clasificar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar la mercancía. Si yo no identifico la mercancía, yo no puedo clasificarla. Entonces, ¿qué es la identificación de la mercancía? Es conocer sus características. ¿Cuáles son las características de la mercancía? Todo. Principalmente 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? Y de ahí empezamos a una serie de preguntas que nos ayuda la merciología, que la merciología es una ciencia que estudia las características de la mercancía. Y entonces, para identificar esa mercancía, necesitamos nosotros hacer un verdadero estudio. Lo primero que tenemos que hacer, o lo que antes se hacía, era tener en la mano la mercancía. ¿Para qué se tenía en la mano la mercancía? Para reconocerla físicamente. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es su porcentaje de contenido? ¿Cuál fue su proceso de obtención, de fabricación o de manufactura? Si es una manufactura o si es una semi-manufactura, o qué es lo que le confiere su carácter esencial. Y de ahí nos vamos a hacer un estudio impresionante. Yo calculo que en una clasificación arancelaria en la ley de los impuestos generales de importación y exportación, el 50% se soporta sobre las características de la mercancía,
a través de la ciencia de la merciología que debemos nosotros de llevar a cabo esa ciencia. ¿Cómo ves tú lo de la merciología, Rubén? Sin duda, un campo bastante interesante, Vista, y también como bien lo apuntaba, con la humildad que caracteriza a los grandes personajes como lo es usted, Vista, sin afán de sonar a salamero, por supuesto. Si usted va a clasificar un producto químico, debe de apoyarse con un especialista en la materia, en este caso un ingeniero químico. Si usted va a clasificar un motor o una hélice destinadas a una embarcación, bueno, pues la persona idónea para ayudarle será un ingeniero mecánico naval, entre otras cuestiones. Ahora, no me va a dejar mentir, Vista. ¿Cuántas veces no genera una lata el detalle de las mercancías de difícil identificación, definidas por las reglas generales de comercio exterior, como aquellas que se presentan en presentaciones de líquidos, polvos, gases, pastillas, grajeas y trociscos? Bueno, ¿cómo voy a saber si son caramelos y no es medicina? ¿Cómo voy a saber si estamos hablando de simples canicas de plástico o en realidad sí son grajeas que tienen dentro de ellas una sustancia activa? Y para esto es cuando viene la multiplicidad de disciplinas en las cuales interviene toda esta cuestión de la merciología y la clasificación arancelaria, bastante apasionante y que también lo hemos comentado alguna vez. Clasificar es un arte, no es cualquier cosa, y ya usted pues nos irá guiando paso a paso, Vista. Sí, es correcto lo que tú dices. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando estamos nosotros estudiando, yo hago un ejemplo de los teléfonos celulares, ¿no? Y los teléfonos celulares, pues yo ahorita me estoy conectando contigo a través de un teléfono celular, ¿no? Y entonces, yo les pregunto a los alumnos que vamos a clasificar un teléfono celular y lo primero que me dicen ellos es que se clasifica en la partida 8517 como teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas, los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable, tales como redes locales LAN o extendidas WAN, distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Me dicen, y están en la subpartida de primer nivel como teléfonos, incluidos los teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas. Y están incluidos en la subpartida de segundo nivel 851711 como teléfonos de auricular inalámbrico. Perdón, 851712 como teléfonos celulares y de otras redes inalámbricas. Y tienen la fracción arancelaria 85171201 como aparatos emisores con dispositivo receptor incorporado con frecuencias de operación de 824 a 849 MHz, pareado en 869 a 894 MHz, de 1850 a 1910 MHz, pareado con 1930 a 1990 MHz, de 890 a 960 MHz o de 1710 a 1880 MHz para radiotelefonía, conocidos como teléfonos celulares. Y entonces la fracción arancelaria es la 8517-1201. Yo digo, perfecto. Y eso, pues porque lo buscó en internet. Le pone celulares y ya lo encontró. Pero cuando empezamos con la identificación de las características de la mercancía, yo les pregunto, ¿sabes qué es un teléfono celular? Sí, por supuesto. Y le pregunto, las preguntas tienen que ser respondidas tal y como se hacen, ¿sí? No como uno cree. Entonces yo les pregunto, les muestro un teléfono celular. Le digo, ¿este teléfono celular es una videocámara? Y lo primero que contestan es no. Le digo, ¿este teléfono celular es una cámara fotográfica? Y lo primero que contestan es no. Le digo, ¿este
teléfono celular es una máquina o aparato para el tratamiento o procesamiento de datos, y lo primero que contestan es no. Le digo, es un aparato, este teléfono celular es un aparato para el tratamiento o procesamiento de datos, y lo primero que contestan es no. Dicen, es que es un celular. ¿Qué sucede? Aquí no están entendiendo ellos que para poder identificar un celular deben de conocer sus características para determinar su carácter esencial. Y si su carácter esencial, de acuerdo a la ley del impuesto general de importación y de exportación, es celular, sí se clasifica en la fracción arancelaria 8517-1201. Pero uno debe de conocer la merciología para poder tener el sustento legal de decir cuál fue las causas o los razonamientos y el fundamento legal que me llevó a determinar que efectivamente sí se clasifica en la 8517-1201. Y entonces, mi trabajo de capacitación es demostrar todo lo que digo. Y también mi trabajo profesional es todo lo que digo, lo tengo que demostrar de dos maneras, con un razonamiento lógico y de preferencia con un fundamento legal, y que sean congruentes esos dos, porque si no son congruentes, pues está mal mi trabajo. Entonces, cuando el alumno, normalmente el alumno, bueno, ahorita incluso lo estoy haciendo en un tribunal, demostrar un concepto, y lo hago físicamente. Aquí, ¿cómo les demuestro yo que un teléfono celular es una videograbadora? A los alumnos que me dijeron que no, yo pongo mi teléfono celular en videograbación y empiezo a preguntarles, ¿este teléfono celular es una videograbadora? Me dicen, no. Y ya paso por todos los alumnos que me contestan que no es una videograbadora, y entonces termino yo de grabar y les enseño la videograbación. Entonces que resulta que el teléfono celular sí es una videograbadora. Yo jamás pregunté cómo se clasificaba arancelariamente, sino que primero tenemos que entrar a la identificación de la mercancía. Y así como este ejemplo, no. Nos encontramos miles de ejemplos que los alumnos, no sé, o los nuevos profesionistas creen que la clasificación es en internet, pero cuando realmente a las personas en las empresas donde trabajan llegan a tener un problema, no lo saben defender porque no lo hicieron debidamente bajo un verdadero estudio que debe de hacerse la clasificación arancelaria. Para poder yo enseñarles en la metodología, es muy fácil, ¿sí? Pero esa metodología que vamos a manejar en el libro, Rubén, de clasificación arancelaria, va a llevar al alumno a que tenga 100% de seguridad en sus clasificaciones arancelarias. Normalmente yo, para introducirlos a la clasificación, les pongo el ejemplo de Nemo. Nemo, que es el pececito ese que salió en una película, no recuerdo si es de Pixar, donde él anda en el mar y pues es un pececito de colores, y al final de cuentas pues ese pececito pues es un pez ornamental. Y entonces tienen que encontrar las características de ese pececito ornamental. Y pues ¿por qué es ornamental? Pues porque adorna a una casa con su colorido. Esa es la característica que lo hace ornamental. También puedes poner una trucha, ¿no? Pero pues va de gustos a gustos, ¿no? Una trucha pues es un pescadito que, volvemos a la merciología. Cuando tú ves un pez ornamental a Nemo, jamás piensas en comértelo. Pero si tú ves a una trucha, lo primero que dices, no, está muy sabrosa y me la como. Entonces, las características de la mercancía determinan su clasificación.
Y entonces uno es para el consumo humano y otro nada más es para el agrado o la felicidad de los humanos viendo un adorno, que es el pececito. Y ya una vez que entramos y que se identifica perfectamente, por ejemplo, también hay que identificarlos. Si los peces ornamentales son de agua dulce o de agua salada, ¿sí? Y saber, fíjate que hay una palabra muy sencilla, es ¿cuál es el plural de pez? Y el plural de pez muchas veces no se dan cuenta ellos, pero por ninguna razón el plural de pez es pescado, porque cuando estamos haciendo el ejercicio de clasificación, curiosamente clasifican siempre al pez vivo, porque si es un pez ornamental, pues una de sus otras características, además de su colorido, pues es que está vivo, porque si no está vivo, pues ya no es un pez ornamental y ya no es esa imagen que tenemos nosotros de Nemo. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es tener físicamente la mercancía para poder ver nosotros al pez. Nosotros veríamos al pez que se mueve y que está nadando, y ahí le haríamos el reconocimiento y determinaríamos su característica de que es un pez vivo, diferente al pescado, porque el pescado ya es un pez muerto, un pez que ya fue sacado del agua, pero que ya no está vivo. Y así comenzamos nosotros con la clasificación de Nemo. Entonces, la clasificación tiene que hacerse en una tarifa. Esa tarifa, ¿dónde se encuentra? En la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en su artículo 1. Bueno. ¿Y cómo debemos de clasificar en esa tarifa? Pues con reglas. ¿Y dónde se encuentran esas reglas? En el artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Y esto nos da una idea de que las reglas es algo que se tiene que cumplir. Voy a hacer un ejemplo. Creo que los mexicanos jamás han respetado a su presidente de la República. Es un presidente que fue elegido por votación. Y si fue elegido por votación, nosotros debemos de respaldarlo, apoyarlo, ayudarlo y cooperar en su presidencia para que México sea más grande. Pero resulta que violamos las reglas y lo primero que hacemos nosotros con el presidente de la República es faltarle al respeto. Y es algo que no debe de hacerse. Las reglas nos dicen que si el presidente fue elegido de una manera democrática, debemos de respetarlo hasta que termine su mandato y debemos de confiar en lo que está haciendo, y además de confiar en lo que está haciendo, debemos de apoyarlo nosotros, porque es muy fácil criticar, pero pues ¿qué estamos haciendo nosotros? Debemos de apoyarlo. Entonces, igual aquí, para la clasificación arancelaria, debemos de respetar las reglas, principalmente las primeras, que son las reglas generales, y después entramos a las reglas complementarias. Las reglas generales, ¿qué nos dice? Que la primera, vamos a empezar con la primera, que es la con que enseñamos nosotros la clasificación de nuestro método, el Fast Track para la clasificación arancelaria. La primera regla general, que dice que los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está dada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o capítulo. Aquí, lo primero que hacemos es decir que tenemos que leer cuidadosa y detenidamente. Este es un párrafo muy pequeño, una regla muy pequeña, pero curiosamente en el pasado diplomado de clasificación arancelaria que dimos en la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, una alumna que lleva ya 25 años clasificando, dijo, o 20 años más o menos, dijo, es la primera vez que entiendo la regla primera de las generales. Imagínense, sí él la aplicaba, pero no la había entendido, no la había comprendido.
y cómo las enseñamos nosotros en nuestro diplomado de clasificación arancelaria y en nuestro libro del Fast Track de la clasificación arancelaria, pues paso a paso. Empezamos con la regla primera, después de la regla primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, y vemos cuáles son las que aplican. En una clasificación arancelaria siempre va a aplicar la primera y posiblemente después entren la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, pero sí va a entrar la sexta y luego va a entrar la primera de las generales y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el método inicial para clasificación? Ya que tenemos identificada nuestra mercancía arancelariamente, tenemos que clasificarla en orden como nos los está diciendo la regla primera de las generales de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Dice, los títulos de las secciones. Bueno, entonces nosotros tenemos a Nemo. ¿En dónde clasificamos Nemo? Pues tenemos que hacer un recorrido de todas las secciones que comprenden la ley de los impuestos generales de importación y exportación para ubicar a Nemo. ¿Y por qué, dice, y por qué debemos de perder nuestro tiempo leyendo todas las secciones? Pues porque no es que perdamos tiempo, es que debemos de conocer la estructura de la ley, que nosotros vamos a aplicar para poder identificar nuestra mercancía en esa estructura de la ley. Y si no conocemos que en la ley de los impuestos generales de importación y exportación básicamente se divide en secciones, pues no vamos a poder clasificar. Y entonces tiene uno que hacerlo de manera con conocimientos, con tiempo, con gusto, con estudio, con muchos principios o valores que solo le dan a un verdadero profesional. En este sentido, quiero aclarar la diferencia entre profesional contra profesionista. Un profesionista es aquel que llevó una serie de años de estudio hasta conseguir un grado académico reconocido por las autoridades. Pero un profesional no necesariamente es un profesionista, sino que un profesional es aquel que hace las cosas debidamente, profesionalmente, cumpliendo con todos los requisitos de tiempo, esfuerzo, conocimiento, dedicación, investigación, para llegar a un resultado correcto. Y entonces, ya una vez habiéndole explicado a los alumnos o a las personas con las que están aprendiendo clasificación arancelaria, después de haber conocido el título de las secciones, ahí es donde se debe de clasificar a Nemo, ¿sí? En este caso es la sección primera que dice animales vivos y productos del reino animal. Perfecto. Después debemos de seguir en el orden que nos da la estructura de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que dice capítulos. Bueno, cada sección tiene sus capítulos. Y debemos de leer todos los capítulos de las secciones que nosotros consideramos aplicables para nuestra mercancía. Y aquí dice, capítulo 1, animales vivos y productos del reino animal. Y el capítulo 3 dice, pescados, crustáceos y moluscos. Lo primero que hacen los alumnos que ya saben clasificar o que buscaron en internet, te dicen que Nemo se clasifica en pescados, crustáceos y moluscos y no están respetando el orden de la regla general primera de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que nos dice, los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos solo tienen un valor meramente indicativo. Entonces, ¿dónde se clasifica Nemo? ¿En el capítulo 1 que dice animales vivos y productos del reino animal? ¿O en el capítulo 3 que dice pescados, crustáceos y moluscos? Pues definitivamente se clasifica en el capítulo 1, de acuerdo al estudio que estamos haciendo de la regla primera de las generales de la ley de los impuestos generales de importación y exportación,
porque lo primero que tenemos que hacer es irla estudiando poco a poco, hasta que la vayamos aplicando y la vamos comprendiendo poco a poco, ¿sí? Y así, en ese orden de ideas, después nos vamos, como dice, los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos, solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada por los textos de las partidas y de las notas de sección y de capítulo. ¿Cómo clasificamos nosotros a Nemo? En el capítulo 1 vemos las partidas y encontramos que Nemo pues no está específico, entonces se clasifica en la partida 0106. Y después dice, hay una coma en la regla general de los impuestos generales de importación y exportación. Dice, una coma, perdón, y una I. Dice, los títulos de las secciones, de los capítulos y de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente. Aquí es donde tenemos que diferenciar. Los títulos solo son indicativos y la clasificación está determinada legalmente por los textos de partida. Entonces los textos de partida le van a ganar a los títulos de secciones y capítulos, ¿sí o no? Claro que sí, porque nada más son indicativos. Pero además me dice, los títulos de las secciones y capítulos son meramente indicativos, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección y de capítulo. Entonces, como en el estudio de la regla primera, apenas vamos que Nemo se clasificó en animales vivos en la partida 0106, pero tenemos que tomar en cuenta la I, que me dice I, notas de sección y de capítulo. Nosotros nos vamos a las notas de sección y no me dice nada. Normalmente cuando nosotros estamos estudiando, leemos todas las notas y decimos, pues esta nota no aplica. O sea, vamos haciendo una reflexión de todo lo que estamos estudiando. Vamos haciendo una reflexión de todo lo que estamos estudiando. Entonces nos encontramos que las notas de sección pues no aplican, pero las notas de capítulo nos encontramos nosotros donde nos dice que aquí se clasifican todos los animales vivos. Entonces, en las notas del capítulo 1 dice, aquí se clasifican todos los animales vivos, pero hay una coma. Después de la coma viene un excepto. Entonces, nosotros tenemos que leer cuidadosa y detenidamente qué significa la coma y qué significa el excepto. Entonces, el excepto nos dice que excepto, y entonces ahí nos menciona la partida de la 01, la 0301, donde están los peces ornamentales. Entonces, la regla primera nos llevó de la mano a determinar que aunque técnicamente se clasificaba Nemo en la partida 0106 del capítulo 01 de animales vivos, por el texto de la nota de la partida, pero la nota le da una fuerza legal a la clasificación arancelaria, donde específicamente nos dice peces ornamentales. Entonces, la clasificación arancelaria de Nemo fue en base a la regla primera, en base a las notas de capítulo, que nos determinaron que se exceptuaba del capítulo 1 y se iba al capítulo 3. Esa es una forma inicial para poder empezar a clasificar arancelariamente y hacer ejercicios, y ejercicios, y ejercicios, y ejercicios. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio de agua, limón y azúcar, ¿no? Nosotros en nuestra clase mencionamos que dónde se clasifica el agua, limón y azúcar, y más del 90% inmediatamente dice que se clasifican como un
agua de limón. ¿Sí? Agua, limón y azúcar. Entonces empezamos nosotros con una plática de cómo se prepara un agua de limón. ¿Cuál es el proceso de obtención de un agua de limón? Y muchos dicen, pues agarras el agua, le echas limón y le echas azúcar. Y eso no es correcto. Incluso un agua de limón tiene un proceso de obtención correcto. Que tú lo hagas incorrecto, eso no está bien, porque en este nada más es un ejemplo de agua, limón, azúcar, ¿no? A lo mejor cuando te la tomas, pues dices, bueno, pues con tanta sed me la tomo ya. Pero todas las cosas que llevan un proceso de obtención llevan un orden donde tiene que irse paso a paso. Por ejemplo, aquí, en el agua de limón, suponiendo que lo que yo dije fuera agua de limón, entonces tiene uno que tener primero el agua. Si uno echa el limón y después del azúcar, el azúcar no va a reaccionar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Es primero tener el agua. Después al agua le echamos azúcar. Y una vez que le echamos el azúcar, le debemos de mover para que se disuelva. Debemos de ir entendiendo paso a paso todo lo que estamos diciendo. Al agua le vamos a echar el azúcar para que se disuelva, pero debemos de saber para qué, con qué intención. Para que se disuelva y quede endulzada, quede azucarada, quede rica, de tal manera que a uno le guste. Cuando uno la prueba, le gusta. Entonces, así debe ser. Uno debe echar el agua y luego el azúcar. Le debe uno de mover, pero hasta hay que saber moverle, ¿sí? Le debe de uno de mover. ¿Hasta cuándo le debe uno de mover? Hasta el momento en que el azúcar fue disuelta. El azúcar se debe de disolver en el agua, porque si no se disuelve, no está bien su proceso de obtención. Entonces, vamos entendiendo poco a poco que hasta el proceso de obtención de un agua tiene su importancia. Entonces, le movemos. Si yo le echo a 1 litro de agua una cucharada de azúcar, les garantizo, de verdad que les garantizo que se va a disolver. Pero si a 1 litro de agua yo le echo 10 cucharadas de azúcar, pues me va a costar mucho trabajo que se disuelva. Pero casi es posible de que sí se disuelva. Pero si a 1 litro de agua yo le echo 100 cucharadas de azúcar, tengan la plena seguridad de que no se disuelve. Y entonces nosotros debemos de saber cuál es la razón por la que no se disuelve. ¿Por qué? Porque se saturó el agua. Llegó a un proceso de saturación que no nos va a permitir poder tener un agua con azúcar diluida para poder echarle limón. Entonces el proceso de obtención del agua no es correcto. Este ejemplo lo tenemos que replicar a muchos procesos de obtención para conocer cómo se obtiene el papel, cómo se obtiene el caucho, cómo se obtiene, no sé, miles de productos. Entonces, regresamos nosotros a un agua de limón, echarle el azúcar suficiente y necesaria para que se diluya. Entonces, estamos nosotros hablando de dos conceptos: dilución contra saturación. No debemos de cruzar el punto de saturación y sí debemos de estar en el punto de dilución, que se diluya el azúcar. Y ya una vez que se diluye el azúcar es cuando nosotros le echamos el limón. Entonces queda el agua endulzada a nuestro gusto y con el limón a nuestro gusto. En ese orden de ideas, así debe de hacerse. Pero entonces, si tenemos nosotros agua, limón y azúcar, tenemos un agua de limón. Lo primero que dije, como la mayoría del 90% de los alumnos o de los oyentes dicen agua de limón. Pues no. Como lo mencionamos en un principio, la merceología es la ciencia que estudia las características de la mercancía. Y entonces aquí vamos a aplicar la merceología.
lo primero que tenemos que hacer nosotros al clasificar una mercancía, cuando alguien nos dice, oye, yo tengo agua, limón y azúcar, ¿cómo se clasifica? Lo primero que tenemos que preguntarle es, ¿me puedes dar la ficha técnica? Con la ficha técnica, ¿qué voy a obtener yo? Los porcentajes, principalmente en este caso del agua, ¿sí? Porque esto es una idea, pero para el acero se van a necesitar ficha técnica, para el textil, para muchos se necesita la ficha técnica. Entonces, aquí un ejemplo sencillo para que lo podamos comprender es, dame la ficha técnica del agua de limón. Y hasta les parecerá de risa, pero no. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que la ficha técnica dice agua 5%, limón 5% y azúcar 90%. ¿Qué tenemos? Pues ya no tuvimos agua de limón. Con un 5% de agua, con un 5% de limón y 90% de azúcar, obtenemos nosotros un dulce con sabor a limón. Ahora cambiamos nosotros. Tenemos agua 5%, limón 90% y azúcar 5%. ¿Qué tenemos nosotros? Nuestra mercancía ya cambió. Ahora nuestra mercancía se trata de un jugo de limón. Y ahora vamos al otro porcentaje. 90% de agua, 5% de limón y 5% de azúcar. Ahora sí tenemos un agua de limón. Observamos que con 3 elementos podemos obtener nosotros 3 diferentes tipos de mercancía. Y eso, ¿quién nos los dio? La merceología. La merceología es el estudio de las características de la mercancía. ¿Qué significa características? Conocer absolutamente todo en relación a dicha mercancía. Con esta parte nosotros empezamos nuestra clasificación, pero identificando plenamente la mercancía con la merceología. Otro ejemplo tenemos nosotros con los lentes. Los lentes es como los que trae Rubén puestos o los que traigo yo puestos, que son normalmente conocidos en México como lentes, aquellos que nos sirven para corregir una deficiencia en nuestra visión, de tal manera que podamos ver. Pero resulta que cuando nosotros decimos el nombre que tenemos que ponerle a la mercancía, por ejemplo, en este caso lentes, con ese nombre nosotros vamos a hacer la clasificación arancelaria en la ley de los impuestos generales de importación y exportación para obtener la fracción arancelaria aplicable. Esa fracción nosotros la vamos a declarar en el pedimento. Entonces, en el pedimento vamos a declarar nosotros 2 cosas principalmente: la descripción y la codificación. ¿Cuál es? La descripción es el nombre que le vamos a dar a la mercancía y la codificación es la fracción arancelaria que le vamos a dar a la mercancía. Nosotros ya dijimos lentes y lo pusimos en el pedimento. Pues resulta que ya una vez que se clasificó correctamente en las autoridades aduaneras, que incluso ahora los gobiernos de los estados, la Administración General de Aduanas les da facultades para auxiliarles en las funciones de constatar la legal estancia, tenencia o posesión de las mercancías en territorio nacional, y van y les hacen una visita domiciliaria y les encuentran a ustedes los lentes y el pedimento y les dicen: tu mercancía no está amparada por el pedimento porque tú le pusiste lentes y yo no observo lentes, porque lo que observo yo son gafas graduadas. Y eso es correcto, porque gafas graduadas es el nombre que se le da arancelariamente a la mercancía. Entonces aquí tenemos ya 2 conceptos: el nombre arancelario de la mercancía, que es gafas graduadas, y la empresa o la persona a la cual se le hizo la visita domiciliaria se encuentra en graves problemas porque su pedimento no está amparado, porque su pedimento no ampara a las mercancías, porque el pedimento ampara lentes y lo que le presentan físicamente son gafas graduadas.
Y aquí es donde nuestra problemática es la merciología otra vez. Si nosotros leemos cuidadosa y detenidamente y hacemos un estudio de lentes, observamos que lentes es una manufactura graduada ópticamente que permite variar la visión. Y esos lentes se utilizan para los microscopios, para los telescopios, para las lupas. Una lupa es un simple lente. Y entonces, pues, no son lentes. Porque si nosotros buscamos en la ley de los impuestos generales de importación y exportación en su tarifa y ese manufactura graduada ópticamente, vemos que no se clasifica en donde van las gafas graduadas, se clasifica en otra fracción arancelaria. Pero aquí, ¿qué sucede? Otra vez volvemos nosotros a la merciología, al estudio de la mercancía para conocer sus características. Pero también, si nosotros ya la clasificamos correctamente, nuestra problemática entró en la descripción de la mercancía al haberle puesto lentes. Y también entra en la problemática de no saber tener los conocimientos suficientes y necesarios para demostrarle a las autoridades que nuestra mercancía está correctamente clasificada y que su descripción es correcta. ¿Cómo le podemos nosotros demostrar que los lentes que tiene Rubén y que tengo yo que nos sirven para corregir nuestra visión son gafas graduadas? Pues por la palabra de usos y costumbres. Los usos y costumbres son la forma en la que, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro español, se le dice a las gafas graduadas. Su nombre correcto es gafas graduadas, pero su nombre de uso común y corriente en nuestro país es lentes. Entonces, para evitar que los importadores o exportadores, o en este caso a los importadores a los cuales se les hace una visita domiciliaria, tengan un problema a la hora de amparar su legal estancia, tenencia o posesión de su mercancía en el territorio nacional, es poner lentes y entre paréntesis gafas graduadas. Y de esa manera nosotros podemos determinar que nuestra clasificación arancelaria es correcta y que nuestra descripción de la mercancía es correcta. ¿Por qué suceden estas cosas? Pues suceden porque nuestra tarifa tiene sus orígenes en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Ese sistema lo adopta México y ese sistema es elaborado en dos idiomas oficiales que son el inglés y el francés. Y cuando se hace la traducción, supuestamente se hace con la UESA, que son los países de habla española, pero principalmente en España, ¿sí? O nuestro español es diferente al de Argentina, Chile, Panamá, Cuba, ¿sí? Hay diferencias. Y entonces, aquí es donde entra la problemática en la descripción de la mercancía. Otro ejemplo lo tenemos nosotros en las plumas, ¿sí? Una pluma, voy a aventar una marca, ¿no? Una pluma Bic, ¿no? Una pluma Bic, pues nosotros, tú le dices a alguien, ve a comprar una pluma Bic y te trae una pluma. ¿Qué es una pluma? Es aquel artículo que sirve para desplazar una tinta sobre una superficie. Pero aquí entramos nosotros en los conceptos usos y costumbres y descripción arancelaria. Arancelariamente se llama bolígrafo. Es la controversia que existe. Así como en las lentes y las gafas, aquí están los bolígrafos, que también debemos de saber nosotros que obviamente un bolígrafo es aquel artículo o aquella manufactura que desplaza una tinta sobre una superficie mediante una bolita. Ahora, ya tenemos nosotros la identificación de una pluma Bic, ¿sí? Y
¿Cómo la clasificamos arancelariamente una pluma Bic? Aquí en este ejemplo de la pluma Bic o el bolígrafo Bic, normalmente van y se clasifica inmediatamente su fracción arancelaria, pero no. Uno debe de conocer las características de la mercancía. ¿Cómo se identifica a esa pluma Bic? Pues tiene una bala perfectamente esférica de carburo de tungsteno. Tiene un portabala sólida y exacta para el ensamble de la bala. Tiene un soporte de plástico acetal. Tiene un repuesto de tinta, que es un tubo de propileno que permite un perfecto fluido. Tiene tinta de gran fluidez y rápido secado. Tiene un barril poliestireno cristal. Tiene un botón de poliéster y una tapa de polipropileno. Nadie da estas características de la mercancía a la hora que clasifica uno una pluma. Lo primero que hace es una pluma. Ya sé que la pluma se clasifica como bolígrafo y yo ya sé, porque ya tomé clases con el Vista Segreste y con Rubén Ascar, y ya sé que le debo de poner pluma y entre paréntesis bolígrafo. Ya me la sé. Ajá. Ok. A ver, ahora vamos a hacer un ejercicio. Si esa pluma se le acaba la tinta, ¿cómo la clasificas? ¿Sigue siendo pluma o ya nada más es un desperdicio de plástico? ¿Sí? Parece una cosa muy tonta, pero tiene uno que tener sustentos legales para determinar si es un desperdicio o no. Yo creo que la mayoría de ustedes, una vez que se les acaba la pluma Bic, digo Bic porque todos la conocen, ¿no? Una vez que se les acaba la tinta, lo primero que hacen es la tiran y compran otra. O si no, tienen una caja donde tienen 12 plumas y la tiran. Pero, entonces, si la tiran, ¿es un desperdicio? Esa es una pregunta muy importante. Si ustedes la tiran, ¿es un desperdicio? Pero, ¿qué hay de aquel concepto de que en un tiempo, cuando se le acababa la tinta a las plumas, las mamás le daban un peso a sus hijos, como es mi caso, me daba un peso y me mandaba a comprar el repuesto de la tinta. Le quitaba yo el repuesto y se lo ponía yo el repuesto. Entonces, ¿siguen considerando que la pluma Bic es un desperdicio? ¿Siguen considerando que una vez que se le acabó la tinta, su carácter esencial dejó de ser pluma y se transforma o se convierte a desperdicio? Me gustaría que le mandaran al licenciado Raúl Ascar esos razonamientos para determinar si una pluma Bic, cuando se le acaba la tinta, es pluma o cambió a desperdicio. ¿Por qué? Esto solo nos lo da el estudio de la merciología, un verdadero estudio que este ejemplo nos sirve para muchísimas interpretaciones de clasificación arancelaria, que nos puede servir, nos puede ayudar. De veras que hay, por una indebida clasificación arancelaria, planes de negocios se van para el suelo o empresas quiebran por las multas tan grandes que les ponen por haber hecho una mala interpretación en la clasificación arancelaria. Otro ejemplo que vemos nosotros en nuestra clase es el del huevo Kinder. El huevo Kinder, cuando nosotros clasificamos, pues ya empieza a hacer un análisis más profundo, más avanzado. Para la clasificación de Nemo, del pez ornamental, pues nada más utilizamos la regla primera de las generales. Pero para la clasificación del huevo Kinder se utilizan casi todas las reglas, o se le da una buena repasada a todas las reglas, porque cuando uno dice huevo Kinder, lo primero que dicen, se clasifica como chocolate. No.
debe haber un verdadero estudio para poder determinar cuál es la razón por la que el huevo Kinder se clasifica como chocolate, no nada más porque me lo diga la Organización Mundial de Aduanas o porque, no. Yo les sugiero que si ustedes son unos clasificadores, hagan ese estudio de clasificar el huevo Kinder. El huevo Kinder, ¿qué se tiene que clasificar? Pues el chocolate. Se tiene que clasificar el juguete que trae dentro del chocolate. Se tiene que clasificar el contenedor de plástico que trae el juguete de chocolate. Se debe de clasificar la envoltura metálica que envuelve al chocolate. Y se debe de clasificar la caja que contiene el chocolate. Casi estoy 100% seguro que ninguno de ustedes que son personas que clasifican arancelariamente habían tomado en cuenta todos estos conceptos. Bueno, cuando yo digo que se tiene que clasificar el chocolate, el juguete, el contenedor de plástico que tiene el chocolate, la envoltura metálica y de papel metálico y la caja de cartón que contiene el chocolate, es obviamente todo ese conjunto tiene una sola clasificación arancelaria, pero deben de dar un sustento, un razonamiento de cuál es la razón por la que no toman en cuenta el envase de plástico que contiene el juguete. ¿Cuál es la razón por la que no toman en cuenta la envoltura de papel metálico para envolver al chocolate? ¿Y cuál es la razón por la que no se toma en cuenta la caja de cartón para que contiene el chocolate? O sea, ¿cuáles son las reglas de clasificación arancelaria que sustentan que no se debe de tomar en cuenta esa mercancía? Sino que esa mercancía, el estuchito para el juguete, el papel metálico que envuelve el chocolate y que la caja de cartón siguen la suerte de la principal clasificación del artículo que estamos clasificando. Es un buen tema para estudiarlo y me gustaría que lo vieran con Rubén y lo enviaran y lo pudiéramos discutir, que además de que no es tan sustentable que se clasifica como chocolate, porque para poder clasificarlo como chocolate debe de haber elementos suficientes y necesarios para determinar que su carácter esencial es chocolate. Aquí ya les di la clave yo. Su clasificación va a ser principalmente de su carácter esencial. ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta para determinar que el carácter esencial es chocolate y no el juguete? ¿Cómo lo podemos encontrar nosotros? Lo podemos encontrar en base a nuestra merciología, que merciología es el estudio de las características de la mercancía. Si nosotros hacemos un verdadero estudio del huevo Kinder, nos vamos a encontrar que el juguete está hecho didácticamente y está hecho estudiado por psicólogos y científicos y muchos estudios que permiten determinar que ese juguete tiene características que hacen que los niños necesiten ese juguete. ¿Por qué? Por la forma en que se arma, por el contenido del juguete, por su carácter esencial del juguete. Los niños principalmente quieren el juguete. ¿Y ya por qué? Porque tiene un estudio de mercadotecnia impresionante, que para mí, por mucha calidad que tenga el chocolate, yo jamás le daría el carácter esencial de chocolate. A mí me llamó mucho la atención el estudio merciológico de las características del juguete, donde yo le doy el carácter esencial al juguete por la importancia. ¿Qué sucede? La mercancía es aquella que se va a comercializar. ¿Y por qué por qué se identifica esa mercancía? Por su carácter esencial. Entonces, ¿qué es lo que le confiere su carácter esencial? Su costo de obtención, su interés en el mercado, su manufactura, sus elementos que lo componen,
Sí, entonces hay un elemento intrínseco así muy que uno no sabe ni por qué, pero el niño, lo primero que le dice al papá, quiero un huevo Kinder. Y si uno le pregunta al niño, ¿por qué quieres el huevo Kinder? ¿Lo quieres por el chocolate o por el juguete? Casi el 100% de los niños va a decir por el juguete. Otro estudio podría ser también el de la cajita feliz. No sé si ustedes sean papás, pero o si tengan sobrinos y los lleven a McDonald's. Y en McDonald's le van a comprar una cajita feliz. ¿Ustedes creen que lo van a comprar porque la cajita feliz contiene un alimento que le gusta al niño o un juguete que quiere el niño con tanta estudio psicológico y mercadotécnico de que ese juguete es lo interesante para el niño? ¿Qué opinas, Rubén? Sí, no, totalmente vista. Ahora sí que el niño lo que quiere en sí es el juguete que viene dentro del chocolate. El chocolate, si usted quiere, viene siendo una mercadotecnia muy inteligente de la marca Kinder, a efecto de tener dos productos en uno, el chocolate para los niños y a la par el juguete, ¿no? Que es lo que en realidad centra la atención de los infantes. Sí, Rubén. Sí, esa es la. Entonces, ¿qué hacemos con esto nosotros? Con esto nosotros nos damos una idea de que la clasificación arancelaria no la hace cualquier persona. La clasificación arancelaria la hace un verdadero profesional, ya sea profesionista o no profesionista, ¿sí? Tanto es así que existe un estándar de competencia laboral de clasificación arancelaria de mercancías de comercio exterior, en donde en el estándar no se pide que sea un profesionista, sino que sea un profesional. Entonces, cualquiera puede clasificar siempre y cuando siga el procedimiento de clasificar en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en el artículo primero de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación que se encuentra en la tarifa, de conformidad con el artículo segundo que se encuentran las reglas generales y las reglas complementarias para la aplicación e interpretación de la tarifa principalmente. Segundo, que tenga un verdadero interés en estudiar la merciología. Estudiando la merciología va a encontrar el 50% de elementos para poder clasificar correctamente la mercancía. Lo que hablábamos de lentes, ¿no? Si uno ve lentes y empieza a estudiar uno, es un ejercicio muy interesante. Si empieza uno a estudiar lentes en la tarifa, va a encontrar uno información impresionante. Y entonces uno va a entender que la palabra lentes no son los que usamos nosotros normalmente, que nos ponemos delante de nuestra cara, en nuestra nariz, soportadas sobre nuestra nariz, sino que efectivamente son gafas graduadas. Estamos, Rubén y yo, en pláticas para sacar un libro de el fast track de la clasificación arancelaria, donde les vamos a dar cómo clasificar arancelariamente la mercancía con un método que se basa principalmente en la merciología y en las reglas generales y complementarias, y con un principio: leer cuidadosa y detenidamente para, una vez que entendamos, hacemos nuestra reflexión de lo que entendemos y nos vamos paso a paso, como en el método que estamos dando nosotros de la A a la Z, garantizando el 100% de las clasificaciones arancelarias. Rubén. Así es, Vista. Pues bueno, el tiempo ha premiado. Antes de que nos despidamos, pues no sé si usted que desea agregar unas palabras. Sí, cómo no. Para poder clasificar arancelariamente es primero conocer las reglas, la tarifa, la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, donde se encuentran en su artículo primero la tarifa, en su artículo segundo las reglas generales para la aplicación e interpretación de la tarifa y utilizando la mercancía. Con estas tres cosas, ustedes van a clasificar correctamente. Pero esta es la forma. Ahora,
para poder dominar la clasificación arancelaria, tienen que practicar, practicar y practicar, no yéndose directamente a Internet, ¿no? En Internet puede ser una guía, pero al final de cuentas tiene que ser en base a toda esta metodología que hemos comentado. Les sugiero, hay estándares de competencia laboral, en este estándar de clasificación arancelaria, que es un estándar de competencia laboral que está reconocido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Sería muy importante que se certificaran ustedes en la... ¿Puedo hablar de la ANER, Rubén? Por favor, vista, este espacio es suyo, claro que sí. Sí, gracias. En la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana tenemos un comité de clasificación arancelaria donde se resuelven las problemáticas en clasificación arancelaria de los socios de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, donde los peritos, hay muchos licenciados en vista aduanal o vistas aduanales y otras personas con muchísima experiencia que tienen su certificación en el estándar de competencia laboral del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, y en la misma Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana tenemos un diplomado casi constante que no se interrumpe, de clasificación arancelaria, que además de enseñarles a clasificar arancelariamente, pueden obtener su certificado de competencia laboral del conocer del que estamos hablando. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Francisco Humberto Segreste Pulido. Casi todos me conocen como el Vista Segreste. Mi teléfono es el 55 90 15 95 12. Repito, 55 90 15 95 12. Y estoy a sus órdenes en cualquier tema sobre clasificación arancelaria. Muchas gracias, Rubén, por el espacio, y gracias a Gerardo Castro también por el espacio. Al contrario, Vista, gracias a usted. Y pues bueno, ya tenemos aquí los datos del Vista Segreste. Él funge también como perito en clasificación arancelaria. Cabe señalar que después de la prueba documental, el peritaje en clasificación arancelaria es la segunda prueba más recurrente en un juicio de nulidad, en un juicio de amparo indirecto. Y bueno, pues necesitamos más horas, más espacio para poder entender la clasificación arancelaria, y qué mejor que de la mano de un experto como lo es el Vista Segreste, maestro, amigo. Quiero agradecerle, Vista, porque usted fue el responsable en que yo empezara a capacitar, y ahora, gracias a Dios, pues ya llevo una trayectoria, no como la suya, por supuesto, pero ya estamos también del lado de la capacitación, del lado de la docencia, amén del litigio que he llevado a cabo durante pues muchos años. Y pues sí, amigos, estén atentos para el próximo libro que vamos a sacar en coautoría, el Vista Segreste y un servidor, sobre este fast track de la clasificación arancelaria. Y bueno, sin más por el momento, pues Vista, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto, como siempre, charlar con usted y aprender de usted. Y a nuestro querido teleauditorio, pues muchas gracias por acompañarnos en una semana más en su programa, La Correcta Defensa en Materia Aduanera. Y pues Vista, este es su espacio, cuando guste, aquí podemos aprender de usted, si nos lo permite, siempre es bienvenido. Sí, muchas gracias, Rubén. Como último comentario, yo creo que para uno es una satisfacción que el alumno supere al maestro, pero yo no pensé que Rubén me superara en 1000. O sea, ha sido una superación y muy grata, Rubén. Estoy muy orgulloso de ti, de que el alumno superó al maestro, y en poco tiempo, en menos de 10 años, eres un experto, una persona exitosa en materia de comercio exterior. Te mando un abrazo y muchas felicidades, Rubén. De verdad, muchas gracias, Vista. Gracias. Nos conocemos, el Vista Segreste y un servidor, desde el 2007, ya 13 años de amistad, cuando yo trabajaba en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto. Y pues bueno, ahí empezó esta bella historia que se resume en amistad y sinergia profesional. Gracias de corazón, Vista, por esas inmerecidas y halagadoras palabras.
Gracias, Gerardo, por apoyarnos con esta grabación. Gracias, Brenda, y a todo el equipo de Argos Cursa Radio por hacer posible este espacio. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes. Hasta luego, tengan una excelente y bendecida semana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Vista, bendiciones, que estén muy bien. Hasta luego. Amén, hasta luego. Gracias.